es urgente que la rectoría del Minedu se refuerce en estos casos, que se modifique en los reglamentos para que los delitos de violencia sexual no prescriban. El diario El Comercio ha hecho una nota Exitosa. que llama la atención en realidad, porque esto no puede seguir existiendo. La semana pasada nosotros dedicamos varios días a llamar la atención por qué no había este registro de violadores, ¿no? De los sentenciados, por lo menos. De los sentenciados. Debe haber un registro de violadores sentenciados. En otros países funciona muy bien. Esta gente no debe andar por ahí en la oscuridad, sino debería estar absolutamente identificada, porque son depredadores sexuales y no podemos permitir que estén cerca de nuestros niños, sobre todo. El comercio ha dado a conocer que más de 400 docentes sancionados por abuso no fueron destituidos. El 46% de denuncias contra profesores reportadas en CICB, este sistema para que se puedan sistematizar y en realidad separar rápidamente a los abusadores, por ejemplo, no ha sido registrado en el sistema de monitoreo de expedientes. Más de 150 maestros destituidos pueden seguir enseñando. Profesores abusadores pueden seguir trabajando en las aulas. ¿Qué es lo que está sucediendo para que abusadores sigan enseñando? Nosotros estamos conectados con José Carlos Vera, exdirector general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Bienvenido, señor Vera, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gustoso gracias. de conversar sobre este tema tan sensible. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le es tan difícil, primero, separar a gente que no debería estar en las aulas al Ministerio de Educación? Exitosa. ¿Qué pasa con los filtros? A ver, sí, si me permites, quisiera poder Contextualizar. presentar de manera precisa la complejidad del tema. Y lo primero que quiero decir es que es un tema absolutamente grave, muy sensible y por supuesto preocupante para todo el país. Frente a cualquier tipo de procedimiento, presunción de inocencia o debido proceso, lo primero que tiene que salvaguardarse es la integridad y la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en un espacio que tendría que ser seguro para ellos como la escuela. Diciendo esto, sí hay que precisar algunas cosas sobre los distintos sistemas que el Estado, el Ministerio de Educación tiene para poder hacer seguimiento y asegurar que los malos docentes que han ejercido algún tipo de delito o falta vinculada a violencia sexual no puedan estar ni un solo minuto en las aulas con los estudiantes. Has mencionado bien el CICB. ¿Qué es el CICB? El CICB es un sistema que le permite a cualquier ciudadano, ciudadana, padre de familia o compañero en la escuela denunciar un supuesto caso de violencia sexual. Denunciar, ahí se registran y tenemos, por ejemplo, este número de 6.000, casi 6.900 registros de denuncias de ciudadanos. Ahora, esas denuncias no siempre se convierten en procesos administrativos que en este caso la SUGEL, que dependen de los gobiernos regionales, tienen que instaurar a los docentes. Entonces, ahí encontramos una primera causa de la diferencia entre lo que se registra en el CICB, denuncias, a lo que se tiene que registrar en otro sistema, que es el CIMEX. ¿Qué se registra en el CIMEX? Los procesos de investigación, los procesos administrativos que ya se aperturan a los docentes una vez que la UGEL identifica que hay sustento, pruebas para abrir ese proceso. Por eso es que solo el 45% de las denuncias pasan a ser registradas. Ahora, ¿que hay un subregistro en el CIMEX? Por supuesto que sí. Hay un problema de capacidad operativa en la SUGEL, a veces solo cuentan con un abogado o un asesor para estas comisiones, y también es cierto que hay a veces procesos de blindaje dentro de las UGELs a determinados profesores que
existiendo las evidencias para abrir el proceso e incluso para sancionarlos con falta grave y destituirlos, lo que ocurre es que la sanción es menor y no se les destituye, sino se les separa temporalmente o se les sanciona con falta leve. La ley de reforma magisterial en su artículo 49 es clarísima. Cualquier falta vinculada a violencia sexual tiene que ser destitución. Y entonces ahí tenemos un problema en la UGEL, como decía, de falta de capacidad operativa, no se dan abasto para registrar y para atender tantas denuncias, pero por otro lado, también hay algunos intereses y blindajes frente a casos como estos. Y también, y de eso se aprovechan algunos docentes, a veces las comisiones que se instalan en la SUGEL para atender estos casos no formulan bien la investigación. Hay procesos, hay errores, no de fondo, sino de forma. La Muy sustentación bien, no pero está usted bien me hecha, dice, la acusación no está bien hecha. pero usted me habla de un Sí, proceso de blindaje. Estas comisiones, ¿cómo pueden blindar? ¿No pasa por otro filtro? Es decir, estas personas que no son encontradas administrativamente culpables en el Poder Exitosa. Judicial, ¿no tienen una sentencia o es que es un proceso tan largo que eso le permite seguir trabajando? son dos vías que, si quieres, van en cuerdas paralelas, ¿no? La UGEL solo sanciona faltas administrativas, ¿no? Que la sanción máxima es la destitución. Pero en paralelo, si hay evidencias, tiene que haber una denuncia fiscal y penal para que el profesor pueda también ser sentenciado. Entonces, aquí también hay dos registros. Estos que estamos señalando del CICB y el CIMEX, y si es sancionado en servir, es la vía administrativa. Pero el Poder Judicial, si encuentra culpable a un docente y lo sanciona, este registro, sí, ahí tengo que decirlo, que sí, todos los años el Poder Judicial y el Ministerio de Educación cruzan sus bases de datos de todos los docentes contratados y nombrados con los docentes que han sido sancionados por el Poder Judicial para verificar y garantizar que ningún docente sancionado ni por terrorismo ni por violencia sexual esté contratado o nombrado en alguna institución educativa. Pero como ves, son dos procesos distintos. El judicial, que sí hay un registro que cruza con educación, y el administrativo, en donde, ¿por qué hay blindaje? Porque estas comisiones tienen un cierto nivel de autonomía e incluso las comisiones recomiendan cuál debe ser la sanción y en última instancia es el director de la UGEL o de la Dirección Regional de Educación quien toma la decisión de si destituir o suspender temporalmente. El caso más dramático de esta aparente blindaje es, por ejemplo, la región Amazonas, que es además quien tiene mayores números de denuncias y de procesos abiertos por violencia sexual. En el año 2017, lo recuerdo porque me Exitosa. tocó estar en el ministerio en ese caso, eh, los padres de familia, la comunidad, incluso los líderes APUS de las comunidades Aguajún en Amazonas, tomaron la UGEL Condorcanqui y denunciaron que había presiones para sancionar y destituir a maestros. Y al tomar la UGEL, se quemó parte de los archivos con gran parte de los procesos que se habían abierto a docentes acusados y denunciados por violencia sexual. Como sabemos, en nuestra Amazonía, en Amazonas, en este caso, lamentablemente ese es un proceso, ese es un problema muy crítico y había, y lo tengo que decir así, lamentablemente, un blindaje de población, padres de familia, incluso líderes con determinados docentes que eran parte de la comunidad y que se resistían a ser evaluados y sancionados. Y por eso es que se tomó la UGEL y una de las consecuencias fue que se quemó gran parte de los archivos. El Minedu tuvo que hacer algunas acciones ahí para evitar que esto pase a mayores, pero como en Amazonas, en muchas regiones de nuestro país, esto ocurre. El Ministerio de Educación es cierto que tiene pocos instrumentos para intervenir en estas comisiones por su autonomía e incluso servir. A lo que señalaba hace un momento, docentes a veces sancionados recurren a servir para decir me han sancionado con vicios de forma y servir al evaluar el expediente y ver que efectivamente han habido esos vicios de forma, no le queda más que
retrotraer la sanción y el docente queda habilitado. Por eso es que esos 154 casos que aparecen de docentes sancionados que han retornado y están aptos, son esos casos, ¿no? El docente apela a servir y servir en muchos casos tiene que retrotraer la sanción. Entonces son varias aristas del problema, temas legales, administrativos, de la propia capacidad Exitosa. operativa, pero es urgente que la rectoría del Minedu se refuerce en estos casos, que se modifique en los reglamentos para que los delitos de violencia sexual no prescriban. Actualmente pasan 2 años, el caso prescribe y el docente queda habilitado. Eso tiene que Pero ¿qué es modificarse lo que tiene que y cambiar entonces para que esto no suceda y que nuestros niños estén protegidos? Porque no puede ser que vayan a las aulas y que estén frente quizá a una persona que no tenga, pues, que no esté pensando en enseñar, sino más bien en cómo hacerles daño. por supuesto que sí. Primero, seguir reforzando este cruce de información para que todos los sentenciados del Poder Judicial no estén en las aulas. En eso creo que se ha avanzado y hay una primera garantía. Pero lo otro es seguir trabajando con la SUGEL para que estas comisiones tengan más personal, más recursos y sepan desde cómo plantear una acusación que luego no sea apelada y además tengan todos los elementos también de auditoría del Minedu de que las sanciones que están aplicando responden a lo que dice la ley. Si la ley dice violencia sexual, destitución permanente, no puede una comisión, por más autónoma que sea, pasar por encima de esa norma, ¿no? Y entonces ahí hay que mejorar mecanismos en la UGEL, pero también desde el Minedu y desde servir para auditar, como digo, estas decisiones, ¿no? Y bajar en lo mínimo posible el nivel de discrecionalidad de estas, ¿no? Y también trabajar muchísimo con la ciudadanía, con las familias, para que ante cualquier indicio o caso de este tipo se denuncie no solo a través del CICB y se haga seguimiento a esas denuncias, sino también en el Poder Judicial. Exitosa. Muchas veces no se pueden instaurar procesos porque las familias o las propias afectadas tienen temor de denunciar, tienen temor de aparecer por miedo a la revictimización y a tantas cosas. Y es por eso que preocupa que la comisión del Congreso, por ejemplo, que tendría que velar por ese tipo de cosas, tengamos a un congresista, presidente de esta comisión, que declare a favor del matrimonio infantil, ¿no? O ese tipo de cosas. Entonces, es una responsabilidad no solo del Minedu, no solo de los gobiernos regionales, sino del Estado en su conjunto y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Hacia eso creo que debemos trabajar y apuntar, Karina. Entonces, usted apuntaba al tema de Balcázar, terrible la situación, que es justo sea él el que tiene un pensamiento tan retrógrada y retorcido, el que sea pues presidente de la Comisión de Educación. ¿Usted cree que Así es es. necesario, Preocupa muchísimo. usted cree que es necesario que este registro de sentenciados, de violadores, sea público para todos, para que toda la sociedad pueda estar vigilante y que no solamente sea pues para que no estén en los centros escolares, sino que estos violadores no estén en ninguna parte de la vida de los niños? Yo entiendo, Karina, que la ministra de Educación ya ha planteado el tema de hacer público este registro. Ahí, digamos, lamentablemente hay que ver alguna jerarquía de normas porque hay otras que protegen de alguna manera la identidad incluso de sentenciados en este tipo de cosas, ¿no? Ahí, digamos, no tengo el nivel de precisión sobre qué normas hay que ver, pero entiendo que podría haber algún conflicto en términos de hacer esto totalmente público. Pero yo sí creo que hay que manejar de manera transparente y responsable, Exitosa. poniendo por sobre todas las cosas, como dije al inicio, la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el centro del problema, por encima de cualquier otra preocupación. Entonces, sí, por defender la seguridad e integridad de los niños es necesario hacer público y transparente este registro, habrá que ver los mecanismos para ello. Pero entiendo que hay algunas barreras legales que seguramente el Ministerio de Educación y el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia están evaluando, ¿no?
Claro, porque en otros países se hace y me parece que da buenos resultados. Yo le quería preguntar sobre lo que justamente, usted que es especialista en niños, en colegio, y me imagino que también todo eso hace que se actualicen sobre las nuevas tecnologías, ¿no? El bullying, ciberacoso y todo esto. Acaba de pasar algo en un colegio de Chorrillos, donde a mí me parece desafortunado este pronunciamiento que ha hecho el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este colegio de Chorrillos lo que ha pasado es que ha habido un plantón de de las mismas niñas del colegio y han contado los padres de familia de que un par de chicos de segundo grado de secundaria, me imagino que tienen 12, 13 años, ¿no? Entonces son púberes, adolescentes, ¿no? Entonces que ellos, utilizando la inteligencia artificial que ahora está en todos lados, está en el TikTok, está en todos lados, han puesto las fotos de las chicas del colegio y le han cambiado el cuerpo y salen cuerpos desnudos, ¿no? Y que han comercializado esas fotos. Claro que si le pasa a mi hija, tiro el grito al cielo, pues, ¿no? Y comprendo totalmente el fastidio de los padres y comprendo que quiere, pues, que esos chicos los boten del Exitosa. colegio, comprendo que para ellos son delincuentes. Pero yo ya hemos cubierto aquí en Exitosa varias veces este tema de bullying. Hemos cubierto hace poco a unos chicos que ingresaron con armas a un colegio y hemos entendido que no son delincuentes, son infractores y que los chicos necesitan ayuda psicológica y no que los aplasten y, ni que les caigan con todo, porque son adolescentes y pues no han terminado de madurar, ¿no? Entonces el Ministerio de la Mujer dice: rechaza toda forma de violencia donde sea que ocurra. Exigimos que se investigue y sancione a quienes falsificaron y editaron imágenes de alumnas de esta institución dándole contenido sexual. Llama a la Fiscalía para que investigue con celeridad y sancionen a quienes correspondan hasta llegar al Poder Judicial, que este delito no quede impune. Entonces, pareciera que está hablando pues de Momón, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo se enmarca esto cuando estamos hablando de inteligencia artificial que ahora hay en todos lados. Lo subes al TikTok y lamentablemente hay. ¿Estamos preparados para esto? ¿Cómo se trata el tema cuando se trata de unos chicos de segundo de secundaria? Si una institución como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puede tratar así a unos chicos que los padres, de hecho, que están enojadísimos con estos chicos, pero son chicos también. Así que, ¿cómo se trata este tema? Sí, es complejo, Karina, Es bien por complejo, varias aristas. sí. Primero, porque como tú bien lo has dicho, son adolescentes, ¿no? No se puede hablar de delincuentes y Exitosa. de abrir procesos penales en estos casos. Hay que salvaguardar también el bienestar, la seguridad de las afectadas, pero analizar también el por qué estos chicos están actuando de esa manera y canalizar de la mejor forma esta situación. Pero también es complejo porque el Internet, ahora con la inteligencia artificial, que a veces parece que se sale de nuestro control, todas estas cosas están todavía desreguladas, ¿no? Hay toda una línea de trabajo que se denomina alfabetización digital, trabajo en prevención para cómo los estudiantes pueden comprender mejor todo el tema, no solo de fake news, sino de lo que implica el ciberbullying, de los riesgos que puede implicar también trabajar con inteligencia artificial. Entonces, todo esto se sale de control a veces y no hay mecanismos claros de regulación de los mismos. Ante esta situación, el colegio, que tiene, ya sea público o privado, si es público, tiene si es privado, perdón, tiene mayores posibilidades de tener psicólogos o especialistas profesionales en atender esta situación, analizarla, particularmente ver cuáles son todas las aristas y los factores y trabajar en un plan
de convivencia y de resolución de ese problema a nivel del colegio y también reportándolo a la UGEL. Si Pero el ya se colegio es público, desentendió el colegio, ya prácticamente dijo que esto no pasó en el ámbito de las cuatro paredes del colegio. Eso no puede ser así, ¿no? El colegio debería no trabajar puede, con los no chicos. puede ser así. El colegio tiene una responsabilidad en ese caso y además la UGEL, así el colegio sea privado, la UGEL tiene también un rol de supervisión y si el colegio es público, además hay una comisión en la UGEL, que es una comisión de Exitosa. convivencia, que está conformada por psicólogos y especialistas, que lo primero que tienen que hacer es ir al colegio, levantar información y establecer un protocolo y un plan para abordarlo, identificar las causas, ver a los responsables y encauzar esto de la mejor manera, que como tú dices, no es mediante la vía judicial y Se fiscalía, le y yo lamento el puede, pronunciamiento se le del puede votar a Ministerio los de la chicos, Mujer. sí, de la mujer, se les puede votar a los chicos del colegio, uno. ¿Y cómo hacer para que después esas chicas que han sido afectadas puedan seguir estudiando allí en el colegio cuando están los otros chicos que no los han votado? Sí, a ver, si se les puede votar o no, eso, digamos, depende de cada caso y de los procedimientos y sanciones que establezca cada colegio, ¿no? Si hay una sanción, una falta grave que vulnera el reglamento interno del colegio, ahí los colegios privados tienen algo más de autonomía para estos casos, decidirán esa sanción. Si el Ah, colegio es es público, verdad, el igual en el colegio reglamento, público no puede. la UGEL y la UGEL tiene que intervenir ahí. Y con las chicas, lo primero es evitar la revictimización, que en estos casos suele ocurrir, ¿no? Ponerles el reflector, ponerles en el centro de la situación. Eso solo lleva a revictimizarlas y a que su proceso de recuperación y de reinserción a la dinámica de la escuela y de un clima de convivencia y de respeto sea más rápido o más favorable. Entonces, salvaguardar su privacidad, su anonimato, si es que así se decide. Hay mecanismos y protocolos, están las cámaras GESEL, están una serie de protocolos que más bien el Ministerio de la Mujer tiene que garantizar que se implementen para evitar esa revictimización y trabajar en este plan de convivencia y ahí Exitosa. sí de manera articulada, no solo educación, sino el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, o las oficinas del MIMP, que para este caso tienen personal especializado en ese tipo de situaciones, ¿no? Es complejo porque no estamos preparados en todos sentidos para ello y cada vez va a ser más difícil en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito legal, en el ámbito las propias pruebas para el sistema judicial con esto de la inteligencia artificial van a ser relativizadas en muchos casos. Entonces es difícil, no hay una receta única, pero lo primero es trabajar en mantener la convivencia a nivel de la escuela, sancionar en función a la proporcionalidad del caso y evitar la revictimización de las afectadas en estos casos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias a José Carlos Vera, exdirector general de gestión descentralizada del Midedu, por estar aquí explicándonos un caso bastante complicado porque hay bastantes aristas, es un caso muy sensible donde hay menores de edad y hay que tocarlo muy delicadamente, ¿no? Porque acá hay padres de los dos lados, hay chicos, ¿no? Entonces las chicas están afectadas y hay aquí una atingencia que nos acaba de decir este educador, que es un colegio privado y el colegio privado no es como el público que te tienen que mantener allí. Depende del reglamento y existe la expulsión, ¿no? Entonces allí por eso se están poniendo de acuerdo.